Amén. Abrimos la santa palabra de Dios en el segundo libro de Samuel. A ver cómo me arreglo con los papeles, la cosa esta y la Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, y vamos a ver los versículos del 24, versículos 24 y 25. Dice así: David consoló a Betsabé, su mujer, fue donde ella y yació con ella. Dio ella a luz un hijo y le llamó Salomón. El Señor lo amó y envió al profeta Natán, que lo llamó Yedidiá, por lo que había dicho el Señor. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí aparece ya por primera vez otro de los grandes reyes de Israel, y de hecho el último gran rey de Israel, Salomón. Salomón quiere decir en hebreo el pacífico, porque la raíz de la palabra en hebreo se dice Shalomón, no Salomón, sino Shalomón. ¿Y a qué le suena a ustedes Shalom? ¿A qué le suena? Shalom. A Shalom. Pues es la misma raíz de Shalom, Shalomón. Por eso Shalom quiere decir paz, Shalomón quiere decir el pacífico. Pero vemos que el Señor manda al profeta Natán, el pobre profeta Natán, que ha sido tan llevado y traído en todo este capítulo, y dice que le pusieran Yedidías. Yedidías significa amado del Señor. Y ese fue un nombre que el Señor le dio a este muchacho a través del profeta Natán. Luego entonces, no es que tuviera dos nombres. ¿Se acuerdan que en Israel las personas pues podían, eso pasa mucho en la genealogía de Jesús, que aparece a veces el padre de José con dos nombres diferentes? Muchas veces en Israel las personas tenían el nombre que daban los padres y un nombre religioso. Como hoy en día mucha gente se llaman, qué sé yo, Juan, Gonzalo, y Gonzalo nunca se lo ponen como segundo nombre, pero en este caso los padres le pusieron Shalomón, que quiere decir el pacífico, y el Señor le dio un nombre propio de él, que qué cosa quería decir, amado del Señor. O sea que ambas cosas se refieren a Salomón, y aparece en la historia este hombre que va a pasar a la historia como el hombre por esencia sabio. ¿De quién era hijo Salomón? Bueno, vaya, por eso, claro que de David. ¿Pero de con quién? Con Betsabé. Él fue la esposa. O sea que vemos aquí también cómo el Señor, con la misma mano que da, con la misma mano que cura, ¿no? El Señor castigó a David por el gran pecado de David con la muerte del hijo del pecado, y lo bendice con un hijo santo y sabio, después que su vida se puso ¿en qué? En orden. Lo que hemos hablado tanto, la importancia de tener la vida en orden. David quiso imponer, esas son las lecciones que da el Señor. David quiso imponer su orden. ¿Cuál fue el orden que quiso imponer David? Me gusta Betsabé, mando a matar a Urías. ¿Y qué fue el resultado de David querer imponer su orden? ¿Cuál fue el resultado? Muerte. Muerte. Y esto son las enseñanzas que da la palabra de Dios. Cuando Salomón pone su vida en orden con Betsabé, ¿qué es lo que hace el Señor? Bendice. Entonces tú ves que el desorden, ¿qué es lo que trae? Muerte. Y el orden, ¿qué es lo que trae? Bendición y vida. Y vida. Aunque el Señor había perdonado definitivamente a David, pero acuérdense que todo pecado lleva consecuencias. Y la consecuencia de David quedó en su familia. Acuérdense que esto es en el Antiguo Testamento. Los pecados que se cometían en el Antiguo Testamento no tenían redención. ¿Por qué no tenían redención? Porque Cristo no había muerto en la cruz. No había redención. Los sacrificios eran puro, una curita. Era un consuelo para Israel, para que se sintieran un poco que amparados por Dios, pero el Señor nunca pidió sacrificio. El Señor, ¿se acuerdan que le he dicho montones de veces? El Señor toleró los sacrificios porque sabía que el pueblo necesitaba algo que ver para estar seguro de que están perdonados, tal como hoy tenemos los sacramentos.
¿Qué cosas son los sacramentos? Una cosa que tú ves para estar seguro de que una acción que hizo Dios está pasando. Y dice, sí, Dios me perdonó. Pero ¿cómo tú sabes que Dios te perdonó? Porque dice el Señor que hay pecados que no se perdonan. Por eso cuando, por ejemplo, en el sacramento de la confesión, cuando el sacerdote dice, yo, por el poder que me da la iglesia, tal, suelto de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú sabes que el Señor, que no es infiel a lo que promete, ¿qué cosa está haciendo Él? Perdonando. El Papa habló el otro día de eso. Sí, yo me confieso con Dios, perfecto, pero ¿cómo tú sabes que te perdonó? Tú sabes cómo te perdonó cuando la iglesia, con el poder que el Señor le dio en San Juan 20:20, a quienes ustedes perdonen, yo perdono. Esos son los sacramentos. Los sacramentos es una acción visible de algo que no se ve, algo invisible. Esos eran los sacrificios de Israel. Algo visible para que el pueblo tuviera cierto consuelo de que en ese momento algo está pasando, porque es muy difícil para nosotros que todos somos sensitivos el mundo espiritual. Por eso que la iglesia está llena de imágenes, porque necesitamos cosas que ver visible, que nos recuerden, porque es muy difícil. Hay que tener un nivel espiritual muy alto para vivir rodeado en un mundo totalmente espiritual. No, como un nivel como el que yo puse un video ayer en Facebook, no sé si algunos de ustedes lo vieron, de este filósofo ateísta australiano que se convirtió al cristianismo y entró de monje y vive en el desierto de Egipto. Y él vive en una cueva sin luz eléctrica y sin nada. Y él dice que está ahí porque él no quiere compañía de los hombres, él quiere la compañía del espíritu. Dice que tengo mucha compañía espiritual aquí. Y él dice, yo lo que viene buscando aquí es precisamente la compañía del espíritu, no la compañía de... Pero es un poco difícil llegar a ese estado. El Señor son bendiciones que da el Señor a personas específicas. Nosotros necesitamos cosas que ver. Por eso voy a decirle que el problema que hemos tenido en la iglesia es que hemos quitado casi todos los símbolos que se ven. Y como decía en ese documental que le he mentado tantas veces, cuando se quitan los símbolos, la gente pierde el rumbo. Y por eso que en la iglesia mucha gente ha perdido el rumbo, porque las cosas que se veían las hemos eliminado. Pero el Señor no quería que Israel perdiera el rumbo. Pero lo que yo le decía, los pecados en Israel se quedaban porque no había redención. Y por eso un pecado grave en una familia pasaba de generación en generación. Ya eso no sucede ahora, gracias a Dios. ¿Por qué eso no sucede ahora? Porque tenemos la redención de Jesucristo y el bautismo borra todos los pecados cometidos de ahí para atrás. Entonces, los pecados de hoy en día no se quedan en la familia ni permanecen en la familia. El pecado es totalmente personal. Ningún pecado de los padres se pasa a los hijos. Entonces, la gente, lo he dicho muchas veces, la gente dice, ¿por qué hay que hacer oración de sanación intergeneracional? Porque lo que se queda en la familia no es pecado, lo que se queda en la familia son actitudes, muchas veces. Es lo que permanece en la familia. Y un padre adúltero, ¿qué es lo que enseña al hijo? Ser un hijo adúltero. Un padre abusivo, ¿qué enseña al hijo? A ser abusivo. Un padre borracho, ¿qué es lo que hace el hijo? Imitar y tomar. O sea, no se transmiten pecados, se transmiten actitudes. Y eso es lo que en una oración de sanación intergeneracional se rompen esos patrones de depresión, de violencia, de qué sé yo, que hay en muchísimas familias. Pero no es que porque un pecado se traspase. Eso sí lo cargó David. ¿Por qué David cargó eso? Porque no existía la redención de Jesucristo. ¿Tienen eso ustedes claro? Sigue la palabra de Dios en el capítulo 13 y dice, en el 26, 12:26, Joab atacó a Rabá, yo creo que es mejor que agarre esto, Joab atacó a Rabá de los amonitas y conquistó la ciudad real. Envió Joab mensajeros a David para decirle, he atacado a Rabá y me he apoderado también de la ciudad de las aguas. Ahora pues reúne el resto de tu ejército, acampa contra la ciudad y tómala, para que no sea yo quien la conquiste y no le dé mi nombre. Reunió David todo el ejército y partió para Rabá, la atacó y la conquistó. Tomó de la cabeza de Milcom la corona que pesaba un talento de oro y la tenía engarzada en piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David. Y se llevó el enorme botín de la ciudad. A la gente que había en ella la hizo salir y la puso a trabajar en las sierras, en los trillos de dientes de hierro, en las hachas de hierro y los empleó en los hornos de ladrillo. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los amonitas. Luego David regresó con todo el ejército a
Jerusalén. Esto era lo típico que se hacía en ese momento en la guerra. Y vemos que David, pues, ha hecho lo que el Señor le dijo. No permita que entre ustedes hayan, ¿quiénes? Paganos. Porque el Señor le dijo bien claro a Israel que no quería que entre ellos toleraran paganos. ¿Se recuerdan por qué? Porque Israel era muy débil y el mal, como dijo Pablo VI, es contagioso. Y Pablo VI dijo otra palabra que no es contagiosa, es una palabra más fuerte. ¿Se acuerdan qué palabra fue? Contaminante. Sabía el Señor que si en Israel, entre 1 millón de israelitas, habían 10 paganos, en vez de los 10 paganos convertirse en israelitas, iban a contaminar al resto de los israelitas, tal como sucede hoy. Tú andas con gente que coge droga y termina siendo drogadicto. Un drogadicto anda con 15 católicos y no se convierte. El mal, ¿por qué? Porque el mal es contaminante. El mal es profundamente contaminante. Y lo dijo Pablo VI, que el diablo no solo está contento con estar contaminado, sino que él contamina todo lo que se acerca a él. David estaba en el campo de batalla. ¿Vieron cómo David salió a conquistar Rabá? David debía de estar y estuvo donde siempre debió de haber estado. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan cuál fue el primer problema de David? Que por no estar en la guerra vio a la señora. Se vio a la loca de Betsabé bañándose en el techo. ¿Pero por qué? Porque David no estaba en el lugar que tenía que estar. David tenía que estar luchando donde estaba Urías y donde estaban los demás. Y David, en vez de estar luchando, estaba en Jerusalén, ocioso. Y la ociosidad, como dijo yo no sé quién, es la madre de todos los vicios. Se lo dije aquella vez, se lo vuelvo a decir, se lo dije la otra vez, que el gran problema que tiene la comunidad negra en Estados Unidos y está teniendo la comunidad latina es que como viven de todo lo que da el gobierno, tienen demasiado tiempo para estar pensando en cosas que no deben. Y por eso están estos barrios Overtown que tú no puedes ir porque se matan gente todas las noches. O sea que toda esa extra ayuda que le dio el gobierno, en vez de ayudarlo, los contaminó. Y así le está pasando a muchos latinos también, desafortunadamente, porque no hay nada peor. Y todos los monjes, lo saben los monjes, aunque están en los monasterios, no están ociosos, siempre están haciendo algo. No hay nada peor que la ociosidad. La ociosidad es madre de todos los vicios. Y David no estaba en el lugar que tenía que estar y ¿qué le pasó? Cayó en pecado. David entendió la lección y ¿qué hizo? Salió donde él tenía que estar, guerreando para extender el reino de Israel. A partir de ese momento, David llegó a ser el gran soberano de Israel. El reino de Israel creció como nunca y Salomón heredó el reino más grande de todo, que nunca haya existido en Israel. Pero siempre como una sombra sobre David, en este momento glorioso, David con su corona de oro, en toda esta gloria de David había una sombra. ¿Qué sombra era? El pecado que él cometió. Que no solamente el pecado de David no solamente fue de adulterio, el pecado de David fue de muerte, porque mató al esposo de Betsabé. O sea que el pecado de David fue grave. El pecado de David fue de los 2 pecados que en Israel se consideran pecado de muerte, que no se podían perdonar ni con sacrificio. Eran estos pecados. ¿Cuáles eran los 2 pecados? Habían varios, pero ¿cuáles eran los 2 pecados de muerte que cometió David? Adulterio y asesinato. 2 pecados que no estaban contemplados ni siquiera en el sacrificio del templo. Eso solamente pudo después Jesús cargarlo en la cruz. ¿Por qué se consideraba el adulterio un pecado de muerte? Por lo que muchos de ustedes no estaban aquí cuando empezamos a estudiar Génesis, pero cuando empezamos a estudiar Génesis, los que estaban, Dora estaba, bien, Lucía por supuesto que estaba, pero dijimos que el matrimonio es extremadamente santo a los ojos de Dios. No sé si ustedes se acuerdan, que dijimos que ¿con qué comienza la vida? Con un matrimonio. ¿Quién? Adán y Eva. ¿Con quién comienza la historia de la fe? Un matrimonio. ¿Quién? Sara y Abraham. ¿Con quién comienza el pueblo de Israel? Otro matrimonio. Raquel y Jacob. ¿Con qué comienza la historia de la salvación? Otro matrimonio, José y María.
¿Y con qué termina la historia de la humanidad? Otro matrimonio, Jesús y la iglesia. O sea que el matrimonio atraviesa todos los pactos de Dios. Pero vemos que el primer pacto de Dios, y de eso voy a hablar un poco el jueves en Santa Bárbara, que voy a hablar de la Virgen María y de respeto a la vida. El gran pacto de Dios fue entre el hombre y la mujer el sexto día, que fue lo que le dijo: creced y multiplicaos. Y el poder que le dio Dios al hombre es un poder propio de él. Aparte de que Dios es amor, que eso siempre me lo dicen cada vez que lo pregunto, una de las características propias de Dios es la de crear. Dios, la gran característica de Dios es creador. Y así lo decimos en el credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de lo invisible, de lo visible, creador absolutamente de todo. Y ese poder creador de Dios se lo dio ¿a quién? Al hombre. Fíjate que las abejas siguen haciendo lo mismo que hacían hace 2 millones de años. Los estudios demuestran que las abejas no han cambiado su forma de hacer ni de vivir por millones de años. El hombre es el que continuamente está creando, porque ese es el poder que el Señor le dio al hombre. Pero el gran poder de crear que le dio Dios al hombre es sobre todo el crear adoradores de Dios. Y crear personas que pudieran contemplar la obra de Dios. Y yo le decía el otro día en un lugar que fui, no me acuerdo dónde porque he hablado tanto, de qué vale la belleza del universo, de la puesta del sol, el día tan lindo que hizo hoy. ¿De qué vale si el mundo solamente estuviera lleno de vacas? ¿De qué vale? Alguna vaca podía suspirar y decir: ay, qué día más hermoso. No lo puede contemplar. O sea, si en el universo no estuviera el hombre, el universo estuviera vacío. Porque nadie se podía dar cuenta de la grandeza del universo. Lo único que se puede dar cuenta de esa grandeza somos nosotros, por el don que nos dio Dios de ser imagen y semejanza de Él. Y el gran problema aquí es que ese acto de creación lo iba a hacer en la unión de Adán con Eva el séptimo día, que Satanás echó a perder, porque Satanás odia el matrimonio, y Satanás odia la vida, y Satanás odia la familia y el engendramiento del hombre y la mujer, porque es engendramiento de adoradores de Dios. Yo le he dicho a ustedes muchas veces que no me acuerdo que el místico dijo que Satanás odia tanto la vida porque cada adorador de Dios que nace sustituye a uno de los ángeles que dejaron el lugar en el cielo. Por eso es los abortos y por eso es el odio de Satanás a la vida. Pero entonces, por eso para la iglesia y desde el antiguo Israel, el acto de unión del hombre con la mujer no es sencillamente un acto cualquiera civil, es verdaderamente un acto sagrado. Porque este hombre, esta mujer que se van a unir, ¿qué es lo que van a engendrar? Un adorador de Dios, alguien que va a poder contemplar la gloria de Dios. Por eso es tan grande el matrimonio. Por eso lo dice un misterio grande que refiero, lo dice San Pablo en los Efesios, cuando habla del matrimonio, un misterio grande que lo refiero a Cristo y a la iglesia. Dice San Pablo, es un misterio tan grande del hombre y la mujer en unión que yo lo refiero a la unión de Cristo con la iglesia. Por eso el acto de unión del hombre con la mujer es un sacramento, algo que es no solo santo, que es sagrado. Y por eso el adulterio es tan terrible en Israel y ahora. Y yo creo que eso no se explica ni a los novios ni se le explica a la gente. La gente piensa que el adulterio es un simple engaño. No solo es un simple engaño, es una profunda profanación del pacto de Dios. Y David no solo cometió esa profunda profanación del pacto de Dios, sino que cometió asesinato, que es otro de los pecados grandísimos, porque cuando tú asesinas, tú te tomas el lugar de Dios, porque tú decides en qué momento quitar la vida que Dios dio. Así que fíjate tú que 2 pecados tan grandes, que los dos eran considerados pecados de muerte. Por eso decían a los adúlteros apedréenlos, porque los adúlteros engendran muerte. ¿Muerte de qué? De la unión del hombre y la mujer. Disocia, ¿qué cosa? El don que dio Dios de unirse el hombre con la mujer. Y esos 2 pecados de David, aunque estaban perdonados y no había redención, se quedaron ahí. Y ahora el capítulo 13 nos va a hablar de todas las consecuencias del pecado de David. Vamos a ver que un hijo de David hizo un delito todavía peor que el de David.
parece que es difícil hacer más pecados. ¿Qué hizo? Uno de los hijos de David violó a su media hermana. O sea que ustedes ven, como yo les dije un día, que los escalones para abajo se bajan rápido, pero para arriba cuesta trabajo. Miren a los escalones de acá, qué trabajo cuesta subirlo y qué rápido. Para abajo uno va a 1000. Y así pasa en el pecado, como una bola de nieve. Empieza chiquito y va. Vemos que de un pecado mal pasa un pecado. Uno pensaba que ya David hizo lo peor y ahora viene algo todavía peor que engendró el pecado de David. Dice en el capítulo 13, sucedió después que Absalón, este es otro buen pollo que después veremos, sucedió después que Absalón, hijo de David, tenía una hermana que era hermosa y se llamaba Tamar. Y Amnón, hijo de David, se prendó de ella. Estaba Amnón tan atormentado que se puso enfermo, porque su hermana Tamar era virgen. Y le parecía difícil a Amnón hacerle algo. Tenía Amnón un amigo llamado Jonadab, hijo de Simá, hermano de David. Era Jonadab hombre muy astuto. Y le dijo, ¿qué te sucede, hijo del rey, que de día en día estás más afligido? ¿No me lo vas a descubrir? Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Jonadab le dijo, acuéstate en su lecho y fíngete enfermo, y cuando tu padre venga a verte le dices que venga mi hermana Tamar a darme de comer, que prepare delante de mí algún manjar para que lo vea yo y coma de su mano. Amnón se acostó y se fingió enfermo. Entró el rey a verlo y Amnón dijo al rey, que venga por favor mi hermana Tamar y fría delante de mí unos buñuelos y yo comeré de su mano. David envió decir a Tamar a su casa, vete a casa de tu hermano Amnón y prepárale algo de comer. Fue pues Tamar a casa de su hermano, que estaban acostados, tomó harina, la amasó, hizo los buñuelos. Bueno, viene toda esta historia que no nos interesa de los buñuelos, de cómo se hacen los buñuelos. Vamos al versículo 11, y se los acercó para que los comiera. Pero él la sujetó y le dijo, ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella respondió, no, hermano mío, no me esfuerces, pues no se hace esto en Israel, no cometas esta infamia. ¿A dónde iría yo deshonrada? Y tú serías como un infame en Israel. Habla, te lo suplico el rey, que no rehusará entregarme a ti. Pero él no quiso escucharla, sino que la sujetó y forzándola se acostó con ella. Después Amnón la aborreció con tan gran aborrecimiento que fue mayor su aborrecimiento que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Ella le dijo, no, hermano mío, por favor, porque si me echas, este segundo mal es peor que el que hiciste primero. Pero él no quiso escucharla. Llamó al criado que le servía y le dijo, échame a esta fuera y cierra la puerta tras ella. Vestía ella una túnica con mangas, porque así se vestían antes las hijas del rey, que eran vírgenes. Su criado le hizo salir fuera y cerró la puerta tras ella. Tamar echó ceniza sobre la cabeza, rajó la túnica de mangas que llevaba, puso su mano sobre la cabeza y se iba gritando mientras caminaba. Su hermano Absalón dijo, es que tu hermano Amnón ha estado contigo. Ahora calla, hermana mía, es tu hermano, no te preocupes de este asunto. Y Tamar quedó desolada en casa de su hermano Absalón. Se enteró David de todas estas cosas y se irritó en extremo. Absalón no dijo a Amnón ni una sola palabra, ni buena ni mala, pues odiaba a Absalón a Amnón porque había violado a su hermana Tamar. Tremenda historia. Pero tú sabes qué, esta historia todos los días sucede aquí en Miami, en todos los lugares de nosotros de Latinoamérica. Si no con hermanas, por lo menos muchachas como Tamar, que los hombres la utilizan, te quiero, te adoro mucho, y después que consiguen lo que quieren, ahí te quedaste y dejan a la muchacha embarazada, o peor. Todos los días yo recibo ese tipo de email. Le digo, pero ¿cómo? No, porque es que lo quería. Le digo, no, perdóname, el que quiere a alguien se casa con él. Punto. No se mete en la cama con alguien. Es fíjate lo que dice. Y eso, todo el que más el que menos, sobre todo los hombres, hemos experimentado eso. Después que él consiguió lo que quería, ¿qué le tomó? Odio. Después que consiguió lo que quería, le tomó odio. ¿Cuántas veces esto ha pasado, tanto con hombres como con mujeres? Que una persona quiere algo, quiere algo, quiere algo, quiere algo, y cuando lo consigue, le dejó de importar. Mira que me escriben muchachas a mí con problemas, y yo se lo digo, ya el mal está hecho. Confiésate y saca de esto la experiencia, que tú no te puedes acostar con cualquiera que te diga que te quiere. Porque esto que estamos viendo y leyendo aquí no es nuevo. Esto es más viejo que ni se sabe qué. Este capítulo
Y vamos a ver que ustedes creen que la cosa está mala. Pues la cosa se pone peor. El pecado crece, porque el pecado sigue dando vueltas. Mira algo fíjate algo que empezó, ¿por qué empezó? Por una simple mirada. ¿Se acuerdan? Que David miró y vio a Betsabé bañándose, y hizo así, y de ahí comenzó todo. Mira tú cómo una pequeña mirada. Por eso no dice, no, pero eso es una bobería. Cuidado, pues no sabe la bobería a dónde puede llegar. Por eso yo les decía que la inmensa mayoría de los pecados comienzan por la vista. El primer pecado comenzó por la vista. ¿Qué dijo Eva? Vio Eva que el fruto era bueno. Antes de decidirse a comer, ¿ella qué? Vio. Esos son los pasos del pecado. Primero se ve, después uno decide que le gusta. Después sabes que la voluntad de Dios te puede decir que no lo hagas. Y a ti te da un bledo la voluntad de Dios y lo haces. Después, para justificarte, dice que tú no tienes la culpa, que quien te llevó a hacerlo eso es la persona culpable. A lo mejor Amnón llegó a pensar que Tamar era la culpable de todo esto. ¿Y la consecuencia? Muerte. Fíjate que Tamar se lo dice. ¿Por qué? Porque era común en Egipto que los hermanos se casaran con las hermanas. Hasta los Ptolomeos, tan cercanos hasta la época de Cleopatra, hasta la época de cuando Julio César era senador de Roma. Todavía en Egipto los hermanos se casaban con las hermanas, porque decían que era la forma de mantener la pureza de la realeza. O sea que eso no, en los amonitas eso no era, y ustedes se asombran, pero acuérdense que en ese momento los reyes tenían 200 o 300 esposas con 400 y 600 hijos, que la mayoría ni se conocían entre ellos. Y Salomón David tenía una pila también de mujeres, se buscó, y muchos de los hijos, fíjate que Tamar vivía en otra casa que Amnón, eran personas totalmente, a pesar que eran hermanos, eran personas totalmente desconocidas, no era gente que tú te criaste al lado como tu hermanita o tu hermanito. Y por eso Tamar le dijo, mira, si tú quieres hacer las cosas bien, pídeselo a mi padre. Fíjate que en Israel eso que tú estás pidiendo no se hace. Pero si es tan fuerte tu pasión, pídeselo a mi padre y él nos permite casarnos, porque eran medios hermanos. Y hasta el siglo XVIII, XIX, entre los Borbones de España se casaban tíos con sobrinas hasta el siglo XIX, que tenían que pedir dispensa al Papa. Fernando VII, que tenía como 40 años, dice que parecía una piñata de Halloween, se casó con una sobrina que tenía 14 años. Y no les voy a contar cómo terminó la historia, porque eso tienen que buscarlo ustedes. Porque hasta el Papa tuvo que intervenir en el asunto. Pero en lo que estábamos en David, este capítulo 13 y 14 relata, y fíjate si la Biblia es sincera, porque si de verdad que la Biblia fuera un invento, estos dos capítulos no se hubieran escrito. Si la Biblia llega a ser un invento de un judío, estos dos capítulos, créeme que no se escriben. Porque lo que está hablando ahí son cosas terribles en la casa del rey más venerado de Israel, de los dos reyes más venerados de Israel. Para que tú veas que la Biblia es veraz con lo que, como si la Biblia hubieran inventado los apóstoles, jamás hubieran puesto que los apóstoles se fueron y dejaron solo a Jesús el día de la crucifixión. Ni que Pedro lo negó. Eso nada se hubiera puesto. Para que tú veas cómo la Biblia es veraz, aunque eso lleve detrimento de las personas. Vemos todo en el Salmo 51, que es el salmo que resume toda la angustia de David. En versículo 12, David ora diciendo, devuélveme el gozo de tu salvación. Esa palabra es tremenda. ¿Qué es lo que dice? Devuélveme el gozo de tu salvación. Fíjate que David no pidió que Dios le devolviera la salvación. David no había perdido la salvación porque Dios, ¿qué cosa? Lo perdonó. David tenía la salvación, pero ¿qué cosa había perdido? El gozo de la salvación. ¿Cuántas personas tienen la salvación, pero han perdido el gozo de la salvación? Por eso dice David, devuélveme el gozo de tu salvación. Hermano, ese traspiés de David le costó perder la alegría en su vida. ¿Y cuál era la alegría primera de David desde que derrotó a
a Goliat desde que fue ungido, que era un niño que lo ungió Samuel. ¿Qué cosa era la gran alegría de David? La comunión que él tenía con Dios. Esa gran comunión que tenía con Dios, aunque se restableció, ya tú sabes que estaba dañada, estaba requebrajada, como muchas cosas que se rompen y no se pueden volver a pegar, porque aunque se peguen, no quedan bien. Cuando alguien se entrega al pecado, tiene que sufrir las consecuencias del pecado. Aunque el Señor te perdone. Nunca se me olvida este caso de este hermano que yo quise mucho, hace muchos años, que venía al grupo, que un hombre de Dios, un hombre que tuvo una conversión impresionante, grande, fuerte, trabajaba en el puerto y de buena primera cogió cáncer en el hígado. Y él luchó con ese cáncer en el hígado increíblemente, también, tanto que tú le preguntabas a fulano cómo va el cáncer, decía, el cáncer está malísimo, yo estoy bien, pero porque el cáncer no lo podían operar porque estaba pegado a una vena del hígado. Y después el cáncer se despegó de la vena del hígado y el médico dijo, te voy a operar. Y él consultó con el padre Tardif y el padre Tardif le dijo, no te operes. Y él se operó y se murió a los 3 meses. Pero cuando yo decía, ¿por qué este hombre tan santo, tan lleno de Dios? La esposa me lo dijo un día, el problema es que fue 17 años alcohólico. Dios lo perdonó, pero tuvo que sufrir las consecuencias del mal que se había hecho durante 17 años. Y eso es lo que le pasa a David. Cuando hay pecado, muchas veces hay que sufrir las consecuencias. San Pablo lo dijo bien claro en Gálatas, capítulo 6, versículo 7, cuando dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues lo que el hombre siembre, eso es lo que va a segar. Fíjate lo que dice San Pablo, Gálatas 6, 7, lo que el hombre siembre, eso es lo que va a recoger. Él dice segar. Lo que sembramos es lo que... Y la Biblia dice, pero en otro lado, el que siembra viento, recoge tempestades. Dice Proverbio. Nadie puede cometer pecado y permanecer impune. En el mismo capítulo 6 de los Gálatas, versículo 8, dice San Pablo, porque el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu recogerá vida eterna. Ahí están las dos condiciones. El que siembra en la carne, cuando dice la carne, quiere decir en la parte mala de uno. No quiere decir en esta carne, sino en la parte animal de uno. Dice San Pablo, el que siembra en la carne, ¿qué es lo que recoge? Corrupción. ¿Por qué le pasa a la carne? Se pudre. Ahora dice, el que siembra en el Espíritu va a recoger vida eterna. David sembró su semilla en sus malos deseos. Por eso hay que tener un poco cuidado. Mucha teología protestante dice, bueno, la sangre de Cristo cubre mis pecados. Sí, pero fíjate una cosa, si una llaga se pudre, ¿qué es lo que hay que hacer con la llaga? ¿Y cómo se cura? Hay que picarla con un bisturí y no coge la anestesia, apretarla y sacar. O sea, para que una llaga se cure, pasa mucho dolor. No es que no, ya yo pequé, la sangre de Cristo viene sobre mí y ya se acabó el asunto. Si de verdad hay una sanación, hay que pasar por una corrección que cuesta mucho dolor. David confesó su pecado, Dios le había dicho que por culpa de su pecado los hombres blasfemarían del nombre de Dios. O sea, que David con su pecado lo que hizo fue insultar el nombre de Dios. ¿Se acuerda que explicamos que uno con la vida puede santificar el nombre de Dios, pero con la vida puede infamar el nombre de Dios? La verdad que dijimos que eso es lo que quiere decir santificado sea tu nombre. Que cada día nosotros agreguemos santidad a Dios, no a Dios, de Dios en los hombres, ¿por medio de qué? De nuestra vida. Este relato nos lleva entonces a este terrible, todo esto que vamos a ver que sale de todo esto, porque fíjate que ya de antemano había otro problema en esa familia, y aquí lo dice, Absalón odiaba a Amón. Mira tú cuántas cosas metidas en una familia, por una simple mirada y por dejarte llevar por lo que tú sabes que no debes hacer. O sea que había una cantidad de cosas tremendas en esa
en esa familia, ¿no? Y vemos que la pasión de Amnón era tan grande que ni siquiera podía comer. ¿Y qué le duró? Hasta que consiguió, como dijo Lucía, 5 minutos. Y eso, yo no estoy libre de eso, todos estamos amarrados a eso. ¿Cuántas veces el disfrute de 3 minutos de pecado te lleva a una semana de angustia? Y sobre todo que lo digan la gente que coge droga, que por un rato, que un high que coge, están yo no sé qué tiempo angustiados y pensando que son una basura. Yo digo, mal negocio hacemos. Sin embargo, lo volvemos a hacer. Mal negocio hacemos. Por un rato de placer, unas 2 semanas de angustia y de sufrimiento. La semana que viene seguimos con esto porque aquí no para la cosa. Absalón mata a Amnón, un hermano mata a otro. Mira tú cómo. Por eso tenemos que darle las gracias al Señor por Jesucristo, que paró toda esta transmisión de pecados en la familia. Pero cuidado, porque en la familia también, les dije, se traspasan actitudes. Tengan cuidado de no pasar en la familia actitudes, no pasar actitud de borrachera, no pasar actitud de violencia doméstica, no pasar actitud de genio incontrolable. Tengan cuidado de no pasar, porque aunque no pases pecado, también es un gran pecado pasar actitudes a tus hijos y a tus nietos. Acuérdense que les dije hace tiempo, y eso se puso en el internet, que nosotros no pensamos cómo cada uno de nosotros podemos dañar generaciones de generaciones de generaciones que salen de cada uno de nosotros a través de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, hasta el día final.